Es importantísimo conocer cuáles son los puntos imprescindibles del contrato de seguros, que no deja de ser las pólizas que nosotros contratamos. Entonces, es importante que conozcamos el desarrollo que tiene el mismo, ¿no? Son puntos importantes que hay que considerar y no olvidar. Lo he distribuido de la siguiente manera. Lo que es el contrato de seguros dispone de una serie de elementos personales que todos conocemos, que son el propio asegurador, la compañía de seguros, que tiene que estar habilitada tanto por el Ministerio de Economía y Hacienda para el ejercicio de esta actividad, como autorizada por la Dirección General de Seguros. De hecho, en la Dirección General de Seguros existe un registro al que todos podemos acceder de todas las compañías que operan en España y aquellas suscriptoras habilitadas y autorizadas para trabajar en España. Ya sabéis que las suscriptoras lo que hacen es traer una compañía dentro del marco de la Comunidad Europea que no tiene sede en España, y para poder actuar en España la Dirección General de Seguros le exige trabajar con sede, domicilio en España, y las suscriptoras, bueno, pues hacen este papel de intermediación. Traen aquí suscriptoras que están en la Comunidad Europea habilitadas. Otro elemento personal es el propio tomador de seguros. Es una persona muy clave en la póliza de seguros, que está obligada a una serie de obligaciones que veremos más adelante, entre ellos al pago de la prima. Actúa en nombre propio, pero también puede actuar en nombre del asegurado y del beneficiario. Normalmente coincide la figura del tomador tanto con el beneficiario como con el asegurado, pero como sabéis, no siempre es así. Por lo tanto, podemos distinguir otras dos figuras, que sería el asegurado, que es la persona que está expuesta al riesgo que cubre la póliza, recae sobre él ese riesgo, y el beneficiario pues es la persona que va a percibir la indemnización derivada de un siniestro contemplado en el contrato de seguro. Por lo tanto, tenemos estas tres figuras: el tomador, el asegurado y el beneficiario, que pueden coincidir o no en póliza. Hay que tenerlo bien claro, porque cuando vamos a suscribir una póliza de seguros tenemos que ver quiénes son estas figuras. Si alguna no coincidiera, hay que mencionarla expresamente en póliza. Siguiente figura que no quería dejar fuera es la del perjudicado. El perjudicado, bueno, pues es una figura ya propia de los seguros de responsabilidad civil, al que se le causa un daño por la actividad de nuestro cliente y que tiene derecho a una indemnización por parte del tomador, que traslada esta obligación a la compañía de seguros con la que ha suscrito el contrato de seguro. Si seguimos más adelante, nos metemos ya con lo que son los elementos reales del contrato de seguro. Me parece en el momento que queráis. Los elementos reales son, obviamente, el principal es el riesgo, que sea aquel acontecimiento sobre el que el cliente siente la necesidad de protegerse, que puede provocar una necesidad económica en caso de que ocurra y quiere trasladar a la compañía la posible indemnización que diera lugar a un acontecimiento sobre este riesgo. Ya sabéis que el riesgo tiene que cumplir varias características. Uno es que sea posible, que se dé, que sea cierto, que sea cuantificable. Salvedad es el riesgo sobre las personas, que veremos con un poco más de detalle más adelante. Tiene que ser lícito, es decir, que el tomador del seguro tiene que tener un derecho cierto sobre ese riesgo para que pueda estar contemplado dentro de la póliza. Es muy importante a la hora de suscribir una póliza que se determine exactamente cuál es el riesgo que se quiera cubrir, porque ese es el riesgo que asegura la póliza. Las eventualidades que ocurran, los siniestros que ocurran, van a ser sobre ese riesgo para que podamos dar lugar a una indemnización, a una cobertura por siniestro. Siempre
ya es algo que recalcamos siempre, hay que definir perfectamente cuál es la naturaleza del riesgo cubierto en póliza. Ya sabéis que hay ciertos riesgos, los llamados extraordinarios, que tienen un régimen especial, y es el Consorcio de Compensación de Seguros quien abona las indemnizaciones cuando ocurren, cuando suceden. El consorcio lo que da es la cobertura a los siniestros producidos en estos acontecimientos extraordinarios siempre que ocurran en España. Estos riesgos tienen que estar en España para que el consorcio pueda responder por ellos. Si ocurren en el extranjero, el consorcio lo que compensa son los daños materiales, siempre que el tomador esté domiciliado en España. Es decir, nosotros solamente podemos suscribir riesgos que estén ubicados en España. Así lo marca la ley. Si un riesgo está fuera de España, tiene que tener el domicilio social esa empresa dentro de España. Si una persona viaja al extranjero, al ser daños personales, sí tienen cobertura siempre que ese tomador tenga su residencia en España. Ya sabes que la consideración de residencia es que esté al menos 6 meses más un día en territorio español, domiciliado, viviendo. Esto es importante tanto para el efecto de las pólizas de seguros, de asistencia sanitaria, que se puede contratar pero de otra forma distinta, y en los seguros de vida. Cuando una persona no reside en España, el seguro de vida no se puede realizar, tiene que estar domiciliado en España. Vale, entonces ya tenemos el riesgo determinado y sabemos que tiene que estar en España. En el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguros, marcado este artículo por su importancia, nos dice el deber que tiene el tomador de la declaración exacta del riesgo. Además, debe declarar todas las circunstancias conocidas por él para la correcta valoración de ese riesgo. Si no son exactas esa declaración de riesgo, bueno, pues entonces la compañía puede renunciar, queda exonerada de la responsabilidad de pago del siniestro. Es decir, para la valoración económica de la póliza, la compañía tiene en cuenta las circunstancias de ese riesgo. La compañía no conoce el riesgo, es el tomador el que tiene que darle información acerca de cómo es y de todo aquello que influye en la determinación de riesgo. Esto es muy sencillo, es cuando nos preguntan si en una nave tiene otra nave anexa con una actividad peligrosa, si la declaración del código postal, la declaración de si tiene alarmas, la declaración si tiene medidas de protección contra incendio, cuántas alturas de almacenaje tiene. Todas estas cosas, ¿para qué sirven? Pues para determinar exactamente cuál es el riesgo que la compañía está asumiendo y según esta declaración va a ofrecer condiciones de contratación. Es el tomador el obligado a hacer una declaración exacta del riesgo. A veces para ello lo que hace es incluir un cuestionario para poder describir más exactamente el riesgo, pero a veces no existe y bueno, pues se le supone sinceridad, honorabilidad al tomador en la declaración de su riesgo. A veces hay una inspección de riesgo por parte de la compañía para riesgos muy más delicados, etcétera, pero si no se da ni el cuestionario ni se da la inspección, es el propio tomador el que está haciendo la declaración de cómo es ese riesgo para su correcta valoración. En el caso de que haya circunstancias que influyan posteriormente a la contratación de un seguro en la correcta valoración de ese riesgo, el tomador está obligado a comunicarlo en el plazo de 1 mes.
Una póliza pues, va variando a lo largo de su vida y pueden cambiar las circunstancias de la contratación inicial. El tomador tiene la obligación de comunicar cualquier alteración que va a influir en el riesgo. Tiene un mes desde que ocurren esas alteraciones para comunicarlo a la compañía y la compañía va a poder modificar las condiciones de su contrato con un recargo en prima, por ejemplo, incluso queda en su disposición anular ese contrato porque ya no se ajusta a sus condiciones de suscripción. Para ello le da un plazo, evidentemente, al tomador para que pueda recolocar el riesgo, pero la compañía puede llegar a plantear la anulación de esa póliza. Esto también es importante que se conozca porque hay que concienciar al tomador de la necesidad no solo de la declaración inicial, sino de todas aquellas circunstancias que van cambiando sobre su riesgo, porque está obligado a ello y hay que comunicarlo a la compañía. Bueno, pues esto lo de la grabación de riesgo lo acabo de comentar, así que vamos a continuar. Otro de los elementos reales del contrato, obviamente, es la suma asegurada, que es el capital que se percibe como máximo en caso de siniestro. La suma asegurada tiene el concepto de cúmulo también. La suma asegurada puede ser determinada para un siniestro y puede acumularse para más de un siniestro. Esto lo habéis visto en algunas pólizas, que dice suma asegurada por siniestro 150.000, al año 600.000. Son diferentes la suma asegurada por un siniestro y la suma asegurada por la totalidad del año, que es lo que se llama cúmulo. Puede coincidir, es normal que coincida, pero no tiene por qué ser. También lo tenéis que tener en cuenta. Bueno, como los seguros de vida, la peculiaridad que tienen es que como no se puede valorar, no es un daño material, es un daño personal, no se puede valorar cuánto vale la vida de una persona, aquí no hay importe máximo. Se determina a voluntad del cliente. Pero en el resto de los seguros, es decir, los seguros patrimoniales, sí que hay que ajustar esta suma asegurada al valor real, al valor de las cosas que está asegurando, al patrimonio que estamos asegurando. Se utilizan varios conceptos de valor, que es el valor de reposición. El valor de reposición, que es el precio sin estrenar en el mercado en el momento que hay que cambiarlo por un siniestro. El valor real, en el que se deduce la depreciación que ha tenido ese objeto durante toda su vida de uso. Valor de nuevo, que es el valor real que tiene en ese momento, pero se le añade un porcentaje, pues un 20%, que es lo normal. Al valor real se le añade un 20%, que es para llegar al valor de nuevo. Y el valor de reconstrucción, bueno, pues esto es utilizado sobre todo en temas de construcción, que se utiliza en asegurar edificios, que es el valor de reconstrucción del edificio sin tener en cuenta lo que es el valor del suelo. Lo que es la construcción del edificio con todos sus elementos fijos, pero no el solar. Estos tres valores son muy importantes y cuando tengamos pólizas entre las manos tenemos que ver qué valoración se está haciendo de los bienes en caso de siniestro. Si no se utiliza el valor real, es habitual utilizar el valor de nuevo y más perfecto sería el valor de reposición, que sería esto uno por otro, independientemente de la depreciación que haya sufrido, del uso que se haya utilizado. Hay pólizas que se abaratan utilizando el valor real. El valor real, en caso de indemnización, va a suponer que se le va a abonar menos la depreciación sufrida. Abarata la prima de la póliza, sí, pero en caso de siniestro tendrá una reducción. No le van a pagar todo lo que supone la reposición de ese objeto siniestrado.
En el caso de los autos se utilizan otra serie de conceptos, que es el valor de nuevo, lo mismo, cambiar un coche por otro, el valor venal, que es similar a lo que hablábamos del valor real en los objetos, que tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la compra de ese vehículo, puede ser, es lo que yo llamo valor residual. Se puede utilizar un valor venal mejorado en el que se incrementa con un 1% por cada mes de antigüedad para evitar esa pérdida tan grande de valor. El valor de sustitución con un coche de segunda mano, el mismo coche con, yo qué sé, un Tiguan del año 2000, pues en lo que vale el Tiguan en el año 2000, modelo no sé cuánto, es el valor de sustitución de ese vehículo, y un valor estimado de convenio, bueno, pues que se acuerda entre las partes. Las modalidades de aseguramiento son a valor total, a valor parcial o a primer riesgo. Es decir, podemos asegurar en póliza todos los bienes que se exponen en ese riesgo, para lo cual necesitamos la valoración contable de los mismos. A valor parcial, que no se aseguran todos, se asegura solo un porcentaje de esos bienes. Esto es habitual utilizarlo, por ejemplo, imaginaros una empresa que tiene mucha maquinaria de esta muy pesada y que es imposible que toda la roben. Pues a lo mejor en la cobertura de robo no es necesario utilizar el valor total porque no la pueden robar, utilizaríamos un valor parcial. Y el concepto de primer riesgo, que es la cifra máxima a indemnizar en caso de que se ocurra un siniestro. Con ello, lo que se evita es aplicar la regla proporcional en caso de infraseguro. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta siempre el concepto de sobreseguro y de infraseguro. En el sobreseguro es cuando se está asegurando por encima del valor que tienen los bienes. Hay un principio básico en seguros y es que la indemnización de un siniestro no puede suponer un enriquecimiento para el tomador. Como máximo es el valor de las cosas, no por poner más capital, más suma asegurada se le va a indemnizar más. El máximo de una indemnización es el interés, en lo que vale ese interés asegurado. ¿Qué ocurre si ese valor declarado es inferior al que realmente es, que se produce el infraseguro? El valor declarado, el valor asegurado está por debajo del valor real. Lo que hace la compañía en ese caso es aplicar una regla proporcional sobre lo realmente declarado y lo que debería haber declarado. Para evitar este infraseguro, a veces en algunas partidas, como por ejemplo avería de maquinaria o por ejemplo daños eléctricos o en cristales, se utiliza el concepto de a primer riesgo, poner un valor máximo de indemnización por esa partida, y así evitamos lo que es la aplicación de la regla proporcional. Hay otros dos conceptos importantes que aparecen en el contrato de seguros, en la ley de contrato de seguros, que es la compensación de capitales, que se trata de lo siguiente. Que es compensar unas partidas de unos capitales en otros, cuando la prima al final iba a resultar lo mismo. Es decir, el cliente ha considerado unas partidas un valor superior y en otras un valor inferior. Puede acordarse con la compañía la compensación de capitales declarados en una y otra partida siempre que se considere que no ha habido intención de engañar y, bueno, pues que la compañía acepte lo mismo. Esto tiene que aparecer en póliza. Esta compensación de capitales tiene que ser que el contrato que se suscribe aparezca. La regla de equidad de seguros, este concepto es importante también a la hora de la indemnización, que es que la compañía aplique una regla para equiparar lo que debería haber pagado el cliente y lo que realmente ha pagado.
Esto es cuando la valoración no se ha hecho correctamente y, bueno, pues es parecido a la regla proporcional. Lo que pasa es que aquí es la compañía la que dice lo que tenía que haber pagado el asegurado en caso de que la declaración del riesgo hubiera sido correcta. Y se equiparan los seguros, ¿no? Que tenías que haber pagado más, pues me lo tienes que pagar ahora. Otro concepto. El descubierto obligatorio que obliga al asegurado a asumir parte de su riesgo. Las compañías en riesgos muy grandes pueden contemplar la posibilidad de asegurar una parte de ese riesgo, pero no la totalidad del mismo. Con lo cual, hay una parte de ese riesgo que no tiene seguro y que es, en caso de siniestro, el tomador va a tener que asumirlo. Otro concepto importante es el de franquicia, que ya lo conocemos, que, bueno, la aseguradora, para evitar tramitar pequeños siniestros, pues impone una franquicia en ciertas coberturas que no son indemnizables. Esa pequeña cantidad que llamamos franquicia no es indemnizable en caso de que ocurra un siniestro. Las franquicias pueden ser una cantidad o un porcentaje, porcentuales. Las franquicias normalmente son dinerarias, que son los seguros de daños, aunque pueden ser también franquicias en tiempo. Por ejemplo, en los seguros de pérdida de beneficio, pues aplica una franquicia de las primeras 48 horas, por ejemplo. O en el caso de carencia de una póliza de salud, una franquicia de tiempo, lo que llamamos carencia, ¿no? Y por último, aparece también en ley el concepto de seguro múltiple cuando en un mismo contrato, un mismo riesgo es asumido por varias compañías. En riesgos muy grandes, una sola compañía no asume la totalidad del riesgo, se parcela entre distintas compañías. Sería un seguro múltiple. En el caso, bueno, pues la prima también se reparte entre las distintas compañías y en caso de siniestro puede dirigirse el tomador del seguro a una sola de las compañías o a la totalidad de todas ellas. Actúan en conjunto. Otro elemento esencial que aparece en la ley de contrato de seguros es el concepto de prima, que es el pago, el precio acordado por la contratación de ese seguro, que es un derecho que tiene la aseguradora de recibir por amparar ese riesgo. El obligado al pago es el tomador. La prima puede ser única o periódica. La prima única se da sobre todo, pues, por ejemplo, en asegurar un viaje, en asegurar un todo riesgo de construcción, en asegurar un evento. Y la prima periódica, bueno, pues en aquellos seguros que se renuevan automáticamente a su vencimiento. En caso de, es importante detallar, que quiero marcar, que si se produce cesación de riesgo, es decir, que el riesgo desaparece, la compañía no está obligada a devolver la prima que falte por el periodo contratado. Esa es su voluntad, no tiene ninguna obligación de devolverlo. Ya sabes que es habitual en los autos que se quede reservado esa diferencia de prima para la contratación de un nuevo seguro de auto por ese tomador. En los autos es habitual, pero la compañía no está obligada en ningún caso, y así lo dice la ley, a devolver esa diferencia de prima porque el riesgo haya desaparecido. Importantísimo, así lo dice la ley, ¿quién es obligado al pago? Es el tomador. ¿Qué ocurre en caso de impago? Si se impaga la primera prima, el asegurador, la compañía de seguros puede rescindir el contrato. O bien exigir el pago de la prima en vía ejecutiva. ¿Vale? Si el siniestro ocurre antes del pago de la primera prima, la compañía no tiene obligación de indemnizar. Esto es importante, porque se puede dar. El tomador contrata un seguro, el primer año la prima no se paga en tiempo estipulado y ocurre un siniestro. Por pagar esa prima, no le va a dar derecho a que la compañía indemnice, porque dice la ley que está exonerado del pago de esa indemnización, porque no ha pagado la prima.
Si no se paga esa primera prima, la compañía puede reclamar por vía ejecutiva el pago de esa primera prima o rescindir el contrato. ¿Qué ocurre cuando se impagan las primas sucesivas? Una vez ya transcurrido el primer año del seguro, bueno, pues entonces, si no se paga en plazo, el contrato queda suspendido durante un mes, que es el plazo que se le da al asegurado para hacer el pago de la prima. Si no ocurre ese pago en ese primer mes y la compañía no reclama ese pago en los 6 primeros meses de ese periodo impagado, el contrato queda extinguido. Eso también es muy importante, porque un cliente se puede dar cuenta de que no ha pagado un seguro a los 6, 8 meses del efecto. ¿Puede pagar ese seguro? Si la compañía no le ha exigido el pago, puede haberlo cancelado, puede haberlo anulado y es su derecho. Esto es muy importante porque sabéis que puede ocurrir, sobre todo en un coche, está circulando, se da cuenta de que no ha pagado el seguro, hay una multa. La compañía puede haber anulado perfectamente ese seguro porque durante el primer mes de gracia, en el periodo de suspensión, no abonó. Y en los seguros de vida, en caso de impago, pueden ocurrir dos cosas importantes. El derecho de reducción, que es que el tomador reduzca su derecho de indemnización por la diferencia de prima pagada. Por ejemplo, en un seguro de ahorro, no paga las mensualidades de 6 meses, ese seguro sigue activo, pero evidentemente al final no tiene derecho a esas primas que no ha pagado, a esas aportaciones que no ha hecho, se reduce el capital que se ha asegurado. Y también tiene el derecho a rehabilitar, el tomador tiene también derecho a rehabilitar la póliza, ¿vale? Por contra, que hemos hablado de los seguros sobre los objetos, en el seguro de las personas sí se puede rehabilitar la póliza pagando la prima correspondiente. ¿De acuerdo? Me paráis donde queráis, porque son muchísimos conceptos, pero es que si no, no acabamos. Cualquier pregunta, por favor, me vais haciendo. Otro elemento esencial, un elemento real del contrato de seguros, es la indemnización. Vale, la indemnización ocurre cuando ha acontecido un siniestro, la compañía tiene la obligación, es el objeto del seguro, por qué un tomador contrata un seguro, es ese derecho de indemnización que ocurrido un siniestro, la compañía indemnice ese daño. Es la finalidad de la indemnización, la reparación del daño sufrido por el asegurado. Hemos comentado que no puede beneficiarse nunca con una indemnización, como el tope máximo de indemnización es siempre el valor de ese daño. La indemnización puede consistir en el pago de una suma de dinero, en la reconstrucción del interés siniestrado, en la reposición de ese interés o en la prestación de un servicio. Es decir, puede suponer que la compañía pague un dinero, por ejemplo, los seguros de vida, reconstruya el interés, vuelva a edificar un edificio que se ha quemado, se reponga una máquina que se ha siniestrado o la prestación de un servicio, pues por ejemplo, una asistencia sanitaria, los seguros de salud, una prestación por un facultativo, de los servicios de un facultativo, etc. Estas son las formas que se puede indemnizar. Siempre con el límite del valor de las cosas salvo en vida, que en vida no hay límite, si es el acordado en contrato, si es el máximo, la suma asegurada en contrato. El siniestro puede ser total, es la pérdida total de ese bien, la desaparición completa de ese bien. El límite ahí será la suma asegurada establecida en contrato, que se establece que ha ocurrido un siniestro total por una peritación, vía una peritación,
o un siniestro parcial, bueno, que son la inmensa mayoría de los siniestros, bueno, que solamente es una parte del bien asegurado que ha quedado dañada, ¿vale? Otro punto importante que menciona la ley es el salvamento. Perdona, Pilar, una preguntita. Bien. En situaciones como las actuales en las que hay una inflación tan alta, ¿esto cómo afecta? Porque claro, el asegurado no va a estar todos los meses informándome, oye, tengo un 10% menos de valor de mis bienes porque tengo una inflación del 10%. Sí, creo que lo menciono en algún punto de todo este documento, pero lo traemos ahora a colación. Gracias, Enrique. Todas las pólizas de seguros contemplan un índice de revalorización de bienes para evitar que, bueno, pues haces un seguro en el año 2000, ¿cuánto vale ese bien en el año 2030? No vale lo mismo. Entonces, se introduce en todas las pólizas, así lo veis, un índice de revalorización que normalmente coincide, aunque se determina en póliza, y es importante observar lo que dicen las pólizas, que las pólizas son contratos y lo que viene en póliza es lo que vale, viene a coincidir con el IPC. Ese porcentaje de revalorización que se aplica sobre los bienes contemplados en póliza. ¿Vale? Eso evita pues, estas situaciones, que la inflación, bueno, pues haga que el valor de un bien a lo largo del tiempo pues no es el mismo. Si te he contestado, sigo adelante, Enrique. Y, por ejemplo, en los casos como los que hay ahora de cambio tecnológico, te pongo un caso claro, o sea, tienes una televisión de hace 5 años y yo qué sé, hay un robo, un siniestro en casa y te tienen que reponer. Entonces, vas a estos conceptos. Tienes que ver qué valor se ha utilizado para la valoración de los bienes que en póliza. ¿Vale? Vale. En el condicionado tiene que venir, todo esto que os estoy diciendo tiene que venir en el contrato de seguros y tenemos que revisarlo. ¿Qué valoración vamos a utilizar para la reposición de esos bienes? Uno de estos. ¿Vale? Y según el que hayamos utilizado, si nos hemos ido a valor real, pues vamos mal. Yo, por experiencia, habéis visto que yo el valor real no lo suelo ofrecer nunca. Siempre me voy a valor de nuevo o a valor de reposición. A valor de nuevo, evitas que la póliza sufra un incremento incremento en la prima importante. Y el perfecto sería, desde luego, el valor de reposición. Esta televisión, en el año 2020 es esta, pero en el año 2022 es esta. Pues yo quiero esta, ¿vale? Pero eso sí, eso dependerá de qué valoración hemos utilizado en la contratación de la póliza y viene en el contrato, ¿eh? Me voy a salvamento, que es un concepto muy interesante que veis en póliza. El tomador, otra de las obligaciones que tiene es hacer todas aquellas acciones que minoren las consecuencias de un siniestro. Está obligado por ello. Es decir, que si se produce un incendio no dejes que eso se queme. Intenta salvar la parte que puedas. Los gastos o los costes que le supone esta acción de salvamento lo asume la compañía. ¿Vale? Lo ves en póliza, gastos de salvamento, en esas partidas que nunca leemos, que están ahí metidas en la cobertura de incendio. Igual que el tomador tiene la obligación de hacer todo lo posible por minorar las consecuencias de un siniestro, esos gastos los va a asumir la compañía, dentro de lo razonable. Claro, si ha hecho lo que no debe, pues no. ¿Vale? Para no repetirme, bueno, una cosa que aquí sí viene es cuando prescriben las acciones de los siniestros. A los 2 años en el seguro de daños y a los 5 años en el seguro de las personas. Ese es el límite que tiene un asegurado para reclamar a una compañía. También es importante. 2 años en daños, 5 años en personas.
Y por último, el abandono. Bueno, que es, puede darse que un tomador ceda al asegurador, a la compañía de seguros, el bien siniestrado, ¿vale? Se desentiende de él, le cede los derechos sobre ese bien del siniestro, el siniestrado, a cambio de la indemnización que aparece, a la que tiene derecho porque está contemplado en la póliza, la suma asegurada de la que hablamos. Esto cuando ocurre, esto apareció con el derecho marítimo, bueno, porque claro, un barco en alta mar, pues el tomador lo deja ahí en el mar y es la asegurada la que adquiere el derecho sobre ese barco, ¿no? Para la recuperación de ese barco y lo pueda utilizar pues, para lo que bien estime. De hecho, hay compañías, hay empresas que se dedican a estas cosas, al rescate de barcos, por ejemplo. Aunque también se utiliza en transporte de vagones o para los contenedores. El concepto de abandono lo vemos en este tipo de seguros, en el seguro de transporte marítimo y en el transporte de ferrocarril y en el de mercancías para los contenedores. Es el abandono por parte del tomador de ese bien una vez que se le ha satisfecho la indemnización que le correspondiera y el bien pasa a propiedad de la compañía de seguros. Bueno, el artículo 43 de la Ley de Contratos de Seguros, la que estamos revisando, habla de la subrogación de derechos, que si habéis leído una póliza de seguros lo habéis visto. La subrogación de derecho es que el tomador cede a la compañía de seguros el derecho a recuperar, le transfiere los derechos contra un tercero. Esto lo vemos, por ejemplo, muy claramente en los seguros de crédito. En el seguro de crédito, donde estamos asegurando el impago de unas facturas, nuestro cliente, el tomador, percibe una indemnización por parte de la compañía y le cede a la compañía el derecho a reclamar al deudor, al que le dejó a deber esas facturas, que le reclame por la vía mercantil el pago de esas facturas. Es el derecho, la subrogación de derecho que aparece en póliza y es la cesión del derecho de reclamación del tomador, pasa a la compañía de seguros. Excepto en los seguros de bienes, con la excepción dentro de los seguros sobre las personas de la asistencia sanitaria. Bueno, este tema es complejillo, lo he intentado resumir, que es el de los elementos reales del contrato de seguros. ¿Alguna pregunta? ¿Son conceptos? Dime, Enrique. No, no era yo, de momento no. Está interesante. Vale, si hay alguna pregunta en el chat me lo dices que yo no lo veo. Que son conceptos que he intentado condensar, pero que aparezcan todos aquí. Son esenciales que los conozcáis, porque sobre esto es sobre lo que tenemos que trabajar a la hora de formalizar el seguro y sobre lo que vamos a tener derecho en el caso de ocurrencia de siniestro. Y de impago de pólizas, que es muy importante también tener en cuenta el tema del impago de pólizas, a dónde nos puede llevar. Voy a continuar con los elementos formales de un contrato de seguros, que son los siguientes. Los elementos formales. La ley establece que todo el contrato tiene que quedar en documento con unas cláusulas contractuales establecidas, todo por escrito, vamos a ver más adelante, que tienen que ser, en caso de discrepancia o que no quede claro el contenido de la póliza, tiene que ser siempre interpretada a beneficio del asegurado, ¿vale? Por eso las compañías de seguro ya se molestan ellas en que todos los puntos queden clarísimamente contemplados. En caso de que no fuera así, que haya un error de interpretación posible, que no quede ambiguo la interpretación de un párrafo, siempre será interpretado a beneficio del asegurado. Nunca pueden tener un carácter lesivo para los asegurados. Debe de estar siempre
debe aportarse, aunque ya sabes que esto sí que no se hace, junto con la propuesta de seguros debería contemplarse el enviar el condicionado al que queda sujeto, el condicionado general que queda sujeto. Esto ha venido a ser sustituido por los llamados kits, estos de la IDPS, que es el resumen de derechos y obligaciones que contempla la póliza, que a partir de la modificación de la ley es obligado que entreguemos al cliente con todas las propuestas de seguros. El condicionado general ha de estar redactado siempre de una forma clara, precisa y detallando de forma muy clarita, de forma especial, todas las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados. Han de estar, lo viene más adelante, pero bueno, vienen aquí en el artículo 8, así que lo voy a dejar para luego. Se marca en el contrato de seguros la fecha de efecto en el que entra en vigor ese contrato, empiezan las garantías de esa póliza en una fecha determinada, que es la fecha de efecto, es importante tener en cuenta. Y bueno, que este contrato se debe formalizar con la firma por ambas partes, por parte de la compañía ya viene por defecto firmado, y por parte del cliente. Cada vez se hace menos, pero yo creo que con la digitalización cada vez se va a hacer otra vez más. Por ejemplo, las suscriptoras ya sabéis que nos obligan a devolver firmado ejemplar por parte del cliente, además del cuestionario firmado. Y si os habéis fijado, ahora hay muchas compañías que utilizan lo que es la póliza digital, que le llega al cliente un enlace para descargársela y que a la vez implica la firma de ese documento. Esto es muy importante porque evidentemente nos tenemos que modernizar todos y es un adelanto que la póliza sea digital porque ya nadie quiere tantos papeles en su mesa y facilita mucho que no se pierda, el tener la mano, ahorramos papel desde el punto de vista ecológico, todo mucho mejor, pero esa descarga implica la firma. Una vez que tú has firmado, estás diciendo que estás de acuerdo con el contenido del contrato. Por lo tanto, es cada vez más importante revisar que el contrato que estamos firmando, que firma el cliente, corresponda con lo solicitado y que todo lo declarado, lo que es la dirección, lo que es el DNI o CIF, lo que es la descripción de riesgo, las medidas de seguridad, todo esté bien contemplado en póliza, que no ha habido errores porque nadie piensa mal, pero todos podemos cometer errores, tanto nosotros como el cliente que no se dio cuenta, como nosotros que vamos rápidos o como la compañía que va más rápida. Todo lo que firmamos es lo que va a ir luego a contrato y sobre eso es lo que va los derechos y obligaciones para ambas partes. En el artículo 6 se menciona la solicitud de seguro, que es cuando el cliente nos pide un seguro. En algunos ramos ya sabéis que tiene que ser por escrito, por ejemplo, en los seguros de salud, en los seguros de vida. Se hace una solicitud de que quiero contratar este seguro, no vincula al tomador, simplemente hace una solicitud, no quiere decir que por pedirlo que tenga la obligación de contratar. Y en la proposición de seguro, que es la propuesta de seguro de la compañía, ¿no? El proyecto que llamamos, la compañía hace una propuesta de asegurar lo solicitado en unas condiciones y vincula a la compañía durante 15 días. Importantísimo, porque las condiciones del seguro, de esa propuesta pueden ser modificadas, incluso anuladas por parte de la compañía a los 15 días. Esto es, que nos ha ocurrido por desgracia. Un cliente lo tiene ahí, me pedís, hazme una propuesta de seguro, una cotización para este riesgo que vence en mayo, pero en agosto, pero el cliente lo quiere saber ya. Bueno, pero yo la propuesta que estamos mandando al cliente solo dura 15 días. Cuando sea agosto y quiera emitir, puede que la compañía le diga no.
ya este riesgo no me interesa, en ninguna condición te voy a contratar, o te voy a contratar, pero ahora te doy unas nuevas condiciones. Es muy importante que a veces decimos, pídelo cuando vaya a vencer. No lo pidas ahora. No es que el cliente quiere saber lo que le estás diciendo ahora. Obviamente, en muchos ramos, pues más o menos se va a mantener. Pues en un seguro de hogar, más o menos se va a mantener las condiciones. Más o menos. Puede haber variaciones, ¿no? Pero hay algunos riesgos que no va a ser así. Un seguro de responsabilidad civil, un seguro medioambiental, un seguro de una pyme grande, las condiciones pueden variar. Es muy importante tenerlo en cuenta. Esto me lo voy a quitar porque está mal aquí. Y el artículo 8 también es muy importante considerar lo que viene en el artículo 8, que es, bueno, la póliza tiene que estar redactada en una de las lenguas oficiales de España. Que es un derecho que tiene el tomador a pedirlo en catalán, en vasco, en gallego, en la lengua oficial que quiera dentro de las españolas. Deben de venir, bueno, pues el nombre, la naturaleza del riesgo, el objeto asegurado, la prima, la suma asegurada, el vencimiento, la duración del contrato, el nombre del mediador, nosotros, etcétera, etcétera, todas las condiciones. Bueno, importantísimo esto. El tomador, hemos dicho que firma la póliza y ahora con el tema digital la firma antes de descargársela, ya la está firmando. Tiene un mes para comprobar que lo que viene en la póliza es lo que él ha pedido, que toda la póliza es correcta. Si no está conforme, tiene un mes para decir que hay un error en póliza. Si no, si transcurre este mes, lo que viene en la póliza es lo que la compañía considera que es cierto y en caso de siniestro va a decir, esto es lo que viene en póliza, no me cuentes otra cosa. Un mes, no lo hacemos nunca o no lo hace el cliente nunca, pero nosotros sí que tenemos que ver lo que viene en póliza porque es lo que después va a valer. Solo tenemos un mes para comprobar la exactitud de la póliza. ¿Vale? Es muy importante. Artículo 9 dice que la póliza de seguros tiene que ser nominativa a la orden o al portador, aunque esto ya sabéis que ahora esto se utiliza poco. Así que no lo voy a ni a decir. Bueno, pues a la orden, que es una persona suscribe un riesgo a favor de otro y tal. Pero bueno, como eso ya prácticamente no se utiliza, lo vamos a dejar. El contenido de la póliza son las condiciones generales de la póliza, que, bueno, ahí donde vienen las cláusulas contractuales que la compañía impone o acuerda para un riesgo, para un determinado ramo de riesgo. Según el ramo, son unas condiciones generales u otras. Suelen ser modelos estándar, por ejemplo, el seguro multirriesgo de hogar VIP de AXA es este y es para todas las pólizas que se contraten de hogar VIP AXA es el mismo, ¿no? Y luego las condiciones particulares que son muy importantes, bueno, pues aquellas en las que define ya el riesgo concreto que estamos asegurando, con tal dirección, tal descripción, tal suma asegurada, etcétera, etcétera. El contrato son las dos partes, el condicionado particular y el condicionado general. Eso es el contrato de seguro. Pueden haber suplementos que para actualizar una póliza de un seguro, pues se pueden realizar suplementos a lo largo de la vida del seguro para aumentar o disminuir capital asegurado, por cambios de direcciones, modificaciones en general, ¿no? De propiedad o de cualquier circunstancia, ha puesto una alarma, todas esas cosas que van cambiando a lo largo de la vida del riesgo, pues hay que trasladarlas a la póliza, como hemos dicho antes. El tomador está obligado a comunicar cualquier modificación sobre su riesgo a la compañía y se emite un suplemento para que quede reflejado. El suplemento va a formar parte ya del contrato de seguros. Ya tenemos estas tres partes, las condiciones particulares, el condicionado general y todos los suplementos que se hayan ido realizando. Por ejemplo, actualizaciones de capitales, por ejemplo, actualizaciones del número de empleados para los convenios de accidentes de convenio, todas estas cosas forman parte ya de la póliza. Y la carta de garantía, que antes era muy habitual, pero ahora con las tecnologías, como todo es inmediato, pues no hace falta, pero la carta de garantía era aquella que era un documento antes de que llegara la póliza,
la póliza real, la póliza formalizada, que decía que era un resumen de las garantías que tenía la póliza, que antes se utilizaba, pero ahora ya, pues poco, ya no se utiliza apenas. El artículo 24 dice que ¿quién es el juez competente? Pues el juez va a ser aquel que corresponda al domicilio del asegurado, ¿vale? Y aquí no puede haber ningún cambio por parte de la compañía. Siempre es el del domicilio del asegurado. Y la duración del contrato de los seguros, la duración máxima establecida por ley, según dice el artículo 22, es de 10 años. Es decir, que los seguros, aunque tienen una fecha de efecto inicial y una fecha de vencimiento, pueden prorrogarse automáticamente durante un máximo de 10 años. No, perdón, lo he dicho mal, olvidaros. Una póliza de seguros tiene una fecha de efecto y una fecha de vencimiento que se puede prorrogar indefinidamente. El momento de contratación inicial como máximo son 10 años. Es decir, por ejemplo, en las pólizas decenales el seguro se hace por 10 años. Podemos hacer una póliza de un multirriesgo grande por 2 años, que por ejemplo Mafre utiliza mucho esto. Hacer un seguro no para un año, sino con duración de 2 años. Como máximo, el plazo de contratación es de 10 años. Desde el inicio. Pero se puede, si es de duración anual, que es lo normal, se pueden ir prorrogando sucesivamente sin límite. En este tiempo, las compañías pueden oponerse, tanto la compañía como el tomador pueden oponerse a la renovación automática de la póliza. ¿Cómo? El cliente, el tomador, tiene el plazo de un mes antes del vencimiento de la póliza para comunicar a la compañía que no quiere continuar con ella. Ya sabéis, mandando carta de anulación con la documentación que identifica al firmante, sea el DNI, sea el firma, las escrituras, en caso de que sea una sociedad. Hay que identificarlo y esto es obligado por ley, nadie se lo puede saltar. La compañía, en cambio, tiene un plazo de 2 meses para oponerse a la prórroga automática de la póliza. Tiene que comunicarlo al menos con 2 meses de antelación al vencimiento. ¿Esto qué puede suceder? Pues que la compañía proponga unas nuevas condiciones de renovación, en caso de que el cliente esté conforme, se renueva con esas nuevas condiciones, o simplemente que ese riesgo ya no lo quiere suscribir y la póliza se queda anulada a vencimiento. Esto no es de aplicación en los seguros de vida. Los seguros de vida van aparte. La compañía no puede oponerse a la renovación de un contrato de seguro de vida. El cliente sí puede anular, pero la compañía no puede anular. Me refiero tanto a los seguros de vida riesgo como a los seguros de salud, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice la ley.